de los pulmones o de la vía aérea. Y van a tener dos formas de presentación, que puede ser como una presentación de malformación grave, que puede producir una clínica severa y poner en peligro la vida del neonato desde los primeros minutos a horas de vida, y las malformaciones leves, que estas pueden pasar desapercibidas desde el inicio del nacimiento y podrían dar una clínica crónica ya después conforme vaya pasando la edad de la persona, si no se diagnostican. El pronóstico en estas malformaciones va a andar dependiendo mucho desde la precocidad del diagnóstico y el tamaño de la anomalía, y si está conjuntamente con otra malformación de otro aparato, como sería el cardiovascular. Y entre el tratamiento vamos a encontrar que va a ser conservador en unos y en otro quirúrgico. La siguiente, por favor. Bueno, y se habla de una epidemiología, de unas estadísticas, esto es a nivel nacional, pero o sea, es un promedio de incidencia de 1 en cada 25,000 a 35,000 nacimientos, pero en cada una de las malformaciones va a tener una diferente estadística, y eso lo vamos a ir viendo en cada una por separado. Vamos a dividir las malformaciones en vía aérea superior y después en vía aérea inferior. Vamos a empezar con vía aérea superior. Y bueno, para esto es necesario primero recordar un poco de anatomía. La vía aérea superior, vamos a recordar que va desde la narina, es decir, desde las fosas nasales, que es la entrada a la cavidad nasal, y va a terminar en el límite inferior del cartílago cricoides, es decir, antes de empezar la tráquea. Entonces las malformaciones que vamos a ver en este momento van a ser 4. Va a ser una a nivel de la coana, que es la parte posterior de la cavidad nasal, que comunica la cavidad nasal con la nasofaringe. Y también vamos a ver 3 malformaciones que se dan a nivel de laringe, una en la supraglotis, una en la glotis y una en la subglotis. Entonces lo vamos a ver cada una por separado. Vamos a empezar con atresia de coanas. La atresia de coanas va a ser la obstrucción completa o parcial entre la cavidad nasal posterior y la nasofaringe. Y esto puede causar síntomas variables dependiendo de el grado de obstrucción. Si es una obstrucción completa, pues los síntomas y los signos van a ser muy graves e incluso se considera una urgencia. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que nos esquematizan cómo es la atresia de coanas. Y pues bueno, aquí está primero la imagen del néter que ya hemos visto de atresia de coanas, pero también aquí tenemos una imagen de cómo se ve en una endoscopía, y vemos que la coana derecha está un poco obstruida, no es una obstrucción completa. Igualmente la coana izquierda, las dos están obstruidas, pero no de manera completa. Entonces, aquí podemos ver que no siempre la atresia de coanas va a ser completa, y también puede presentarse bilateral o unilateral nada más. En estadística, en epidemiología, va a afectar a 1 de cada 5,000 a 8,000 nacidos vivos. Principalmente va a afectar a mujeres con una relación de 2:1 respecto a los hombres. Y el 50% de los pacientes que tienen atresia de coanas se va a asociar a otras anormalidades congénitas, como el síndrome de Charge, que es un conjunto de malformaciones, que es coloboma, que es una malformación a nivel de ojo, anormalidades cardíacas, atresia de coanas, retraso de crecimiento y cognición, anormalidades genitourinarias y anormalidades ópticas. Entonces, casi la mayoría o la mitad de los pacientes va a presentar otros defectos asociados. El 67% de esta atresia de coanas va a ser unilateral, y principalmente del lado derecho, que va a ser el más afectado. Entonces, la mayoría no va a tener como un desarrollo grave de la enfermedad, porque como les mencioné anteriormente, la más grave es la atresia bilateral. Y bueno, también algo que hay que mencionar es la naturaleza de esa placa o de esa obstrucción. Antes se creía que era puramente membranosa, es decir, una membrana estaba tapando
la coana, la comunicación de la coana, bueno, la comunicación de la cavidad nasal con la nasofaringe, pero luego se empezaron a hacer más estudios y se dieron cuenta que fuera puramente membranoso era muy raro. Entonces vieron que el más común era una combinación de membranoso con óseo, es decir, vamos a encontrar una placa que tiene un poco de hueso y membrana. Y también hay puramente óseo, que ese es un porcentaje del 30%. Y bueno, se han propuesto diferentes teorías para explicar por qué se causa la atresia de Coanas y aún no hay como algo tan confirmado, pero estas son como las teorías que más nos orientan a conocer la etiología. Algunos dicen que, o bueno, esta es como de las más famosas, se podría decir, o la más creíble, que es que hubo una persistencia en el desarrollo embriológico de la membrana bucofaringea, es decir, esta no se perforó y por lo tanto eso causó que quedara obstruida la cavidad nasal de la faringe, de la nasofaringe y de toda la demás vía aérea. Otra etiología que hay es que haya una falta o una falla en la perforación de la membrana buconasal. Recordemos que también en cierto punto del desarrollo embriológico, la membrana buconasal se va perforando mientras está formando el paladar blando y paladar duro. Y esta perforación va a ayudar a que haya una comunicación entre cavidad nasal y faringe. Entonces se cree que también que no se haya perforado esta membrana haya provocado la atresia de Coanas. Otra es que haya una adhesión anormal de mesodermo en la región de las coanas y por lo tanto se está obstruyendo. Y otra, que es como de las más también reconocidas, es que hay un crecimiento normal de los huesos palatinos. Entonces los huesos palatinos van a obstruir en cierta manera y por eso la atresia de Coanas es membranosa y es ósea. Y últimamente también se ha encontrado o se ha relacionado la atresia de Coanas con una mutación de un gen que es el gen USP9X, que este gen interviene en diferentes vías de señalización para el neurodesarrollo, como la vía Notch, mTOR, WNT y la vía del factor de crecimiento transformante beta. Y pues bueno, otra relación de este gen pues es que la vía afectada a Notch también se afecta en el síndrome de Charge. Entonces, por eso ya hay también como mayor sospecha de que sea por una mutación de este gen. Y también se ha relacionado el uso de carbimazol, que es un medicamento antitiroideo que tiene efecto teratogénico y daña o causa atresia de Coanas. Bueno, y la fisiopatología en realidad es muy sencilla, ya que lo que va a provocar esta enfermedad, las complicaciones o los datos clínicos van a ser presentados porque hay una obstrucción al paso de aire de la cavidad nasal a la faringe y posteriormente las vías inferiores. Y bueno, es importante esto, ya que como sabemos, los neonatos son respiradores nasales puramente, ellos no aprenden o no nacen sabiendo respirar por la boca. Entonces, al haber una obstrucción por atresia de Coanas, puede ser muy peligroso, ya que, como les mencioné, si es bilateral, no va a poder respirar este neonato y por lo tanto se tendrá que hacer lo que veremos más adelante, que es un tratamiento de urgencia para liberar esa coana y que el recién nacido pueda respirar. El cuadro clínico pues va a depender mucho de la edad y si es unilateral o bilateral. Ya esto ya se lo mencioné. Bueno, la bilateral va a presentar manifestaciones desde el momento del nacimiento, es decir, al nacer, el recién nacido no va a llorar o va a presentar datos de dificultad respiratoria y al hacer nosotros las maniobras de reanimación, pues no vamos a encontrar no va a tener una respuesta positiva debido a que el problema pues es una obstrucción, ¿no? Es decir, esto no lo podemos corregir que administrando, lo único sería pues con una intubación, pero no podemos con oxígeno y tal, no podemos mejorar porque el aire no está pasando.
Otra manifestación pues va a ser la cianosis y la dificultad para alimentarse. Y bueno, es una urgencia neonatal, la bilateral. En cambio, la unilateral va a ser comúnmente más sutil y no va a ser evidente al momento del nacimiento, es decir, va a ser más evidente ya en lactantes o niños un poco mayores, o incluso hay unos que hasta adultos se dan cuenta que tienen atresia de Coana, tal vez parcial, unilateral, y pues nunca se han dado cuenta hasta después porque los datos más evidentes pues es que hay una recurrente infección de vías aéreas superiores y pues esto va a ser como la sospecha que te va a llevar a detectar que tiene atresia Coanas unilateral. Y pues también puede haber mala ventilación, pero esto no es tan común. Y algo también común es la rinorrea unilateral, es decir, va a haber una rinorrea constante del lado que está afectado, ya que no pueden drenar, los senos paranasales no pueden drenar adecuadamente y entonces va a haber por eso rinorrea. Entonces, ¿cómo la detecto yo al momento del nacimiento? ¿Cómo la Ya lo tienes detecto? adelante. Sí, adelante. Sí, en el diagnóstico. Hay una prueba que se hace que es introducir una sonda nasal de 6 French, de un calibre 6 French, que es muy delgadita, y con esta vamos a poder, si tiene dificultad, o sea, lo normal es que pudiera pasar esta sonda por las dos coanas y llegar, o sea, entrar y sin ninguna dificultad. Pero si vemos que hay alguna dificultad para pasar o de plano no pasa, tenemos que sospechar de atresia de coanas. Esto es como eh, la manera en cómo lo podemos sospechar desde el inicio. O sea, Ya nosotros después, si encontramos también alguna... tenemos un procedimiento Ajá, obligado, ¿verdad? Cuando nace, ya dijimos, dentro de la atención del recién nacido, es el checar la permeabilidad de coanas a través del paso de esta sonda. Ajá, puede ser así, o cuando a sí, veces no lo realiza, porque es muy común que el interno no lo realice, se le olvide, porque no hace sistematizada su atención. Nosotros en cuneros, cuando lo revisemos, también podemos realizarlo de la misma forma, pasando una sonda, no tiene que estar conectada a una succión, o ocluyendo una fosa nasal de un lado y del otro, y viendo que cuando respira el neonato, como generalmente le cuesta trabajo el paso de aire, pues va a haber dilatación o aleteo, ¿verdad? De esa eh, fosa nasal. Entonces nosotros podemos checar de un lado o del otro, comprimiendo suavemente y ver cómo se dilata al realizar un esfuerzo respiratorio mayor para pasar el aire. Pero recuerden que esto lo tenemos que hacer desde la sala de partos porque pues de eso depende a veces la vida del paciente. Ok, continuemos. sí. Ok, entonces si tenemos ya una sospecha, lo que vamos a hacer es una rinoscopía anterior eh, para revisar las dos cavidades nasales y generalmente la que esté afectada, si es unilateral, va a presentar pues rinorrea y va a presentar la mucosa pálida y entonces esto nos va a sospechar de que hay todavía una atresia de coanas, pero el diagnóstico que nos va a ayudar a confirmarlo va a ser una endoscopía nasal Uh -huh. para ver exactamente qué es la causa de esa obstrucción, que es como la imagen que les presentaba al inicio, ahí se puede ver cómo es la atresia. Y también se puede hacer una TAC, una tomografía sin contraste para poder ver la naturaleza o las características de esa placa, porque en la endoscopía solo vamos a ver que hay una placa que está obstruyendo, pero no vamos a ver como tal si es membranosa, si es ósea, si es mixta. Y Uh entonces -huh. el ataque nos va a ayudar a saber qué tipo es, qué tipo de obstrucción es. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de tomografías donde podemos ver en la de su imagen izquierda una coana permeable, cómo llega, o sea, lo que podemos ver permeable llega hasta atrás. Y en el caso de la coana eh, que está atrésica, podemos ver ahí que hay una obstrucción. Igualmente en la imagen que tienen a la derecha, podemos ver que esta es una obstrucción bilateral. Normalmente tendría que llegar, o sea, como la parte negra que se ve en la cavidad nasal, tendría que llegar hasta atrás, que es ya la nasofaringe, pero ahí está obstruido y no hay comunicación
de las dos coanas. No hay perforación de las dos coanas. El tratamiento, el único tratamiento posible pues va a ser quirúrgico. No hay como algún fármaco o algo que ayude a que esto se alivie. Entonces es quirúrgico y es cirugía transnasal. La que más se usa pues es la endoscópica. Y esta cirugía va a servir para retirar la obstrucción y se hace generalmente de urgencia en neonatos que tengan la atresia bilateral. Ya, bueno, y que tengan compromiso severo de la vía aérea, que seguro si es bilateral, pues va a tener compromiso severo de la vía aérea. Ya si es unilateral, no se recomienda o no se hace cirugía inmediata porque no es una urgencia. Entonces, posteriormente, si está teniendo muchos problemas y es una obstrucción total unilateral, pues tal vez tenga problemas y esto va a hacer o se puede aliviar con una cirugía, pero no es una urgencia. Y bueno, el pronóstico generalmente es bueno ya que se hizo la cirugía, pero algo que tiene especial la cirugía es que, bueno, la atresia de coanas tiende a reestensarse, es decir, las coanas tienden a cerrarse después de tiempo de la cirugía. Y entonces lo que se usa son estos stents que van a ayudar a que se evite que haya una reestenosis de estas coanas y por lo tanto dure más, se prolongue más esta permeabilidad de las coanas. Entonces, si se hace adecuadamente y se colocan stents, el pronóstico pues va a ser muy bueno y no va a requerir cirugía en poco tiempo. Y bueno, ya para pasar a las siguientes malformaciones, ya cambió la imagen. Ahí está. Vamos a hablar de laringe. Específicamente de supraglotis, glotis y subglotis. Vamos a ver que esta laringe, o bueno, se va a dividir internamente en 3 porciones. La supraglotis va a ser por arriba de los pliegues vocales. Va a incluir las estructuras como la epiglotis, los pliegues vestibulares y ahorita vamos a ver qué otra estructura se puede dañar. La glotis como tal, pues es los pliegues vocales y la subglotis es lo que está debajo de los pliegues vocales hasta el límite inferior del cartílago cricoides. Entonces, esto es importante porque cada una de las siguientes 3 malformaciones que vamos a ver se ubica en diferente lugar, en diferente posición. La laringomalacia, que va a ser la que vamos a revisar primero, se define como el colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración, resultando en un intermitente flujo de aire y un estridor asociado. Entonces, vamos a tener, ahorita lo vamos a ver más ya en la fisiopatología, que aquí lo que se va a colapsar, o el problema está principalmente en la supraglotis, es decir, en la epiglotis o en los pliegues vestibulares. Ahorita lo vamos a ver. La epidemiología es la principal malformación congénita laringea. De estas 3, ocupa el lugar número 1 con un porcentaje de un 60%. Y es la causa de 60 a 70% de casos de estridor en neonatos y lactantes. Es decir, si a un neonato, un lactante, escuchamos que tiene estridor, debemos sospechar antes que nada bueno, si ya valoramos que no es alguna otra causa y estamos sospechando por algo congénito, por alguna malformación, la primera por la que debemos sospechar es por esta. La edad de aparición suele ser entre los 4 y los 8 meses de edad y afecta al contrario de la pasada, esta afecta más a hombres que a mujeres con una relación de 2:1. Y bueno, 65 al 100% de estos pacientes, o a casi 100% de estos pacientes, va a presentar asociado a esto también reflujo gastroesofágico y bueno, esto, o se cree que esto también sea como una de las causas. Ahorita vamos a verlo. La etiología, pues antes se creía que el defecto principal de la laringomalacia era que
los cartílagos no estaban adecuadamente maduros o no maduraban adecuadamente y por lo tanto estaban como, por así decirlo, débiles o no tenían la consistencia o la estructura de un cartílago normal y por eso se colapsaba a la hora de hacer la inspiración o a la hora de hacer el cambio de presiones durante la inspiración. Pero se hicieron varias pruebas histológicas para comparar a ver si esto era real, que el tejido cartilaginoso fuera diferente, y vieron que no, o sea, el tejido fibroelástico de los cartílagos pues era igual al de una persona sin laringomalacia. Entonces se descartó esa causa y se siguió investigando y ahora lo que se sabe hoy es que se debe más que nada a una inmadurez o una integración normal, o bueno, es una afectación neuromuscular, donde los nervios periféricos de la laringe, bueno, los nervios van a estar afectados, los que inervan a estas estructuras, y van a hacer que no puedan tener una adecuada tonicidad, se podría decir, o no van a tener una funcionalidad normal. Una afectación en nervios encargados de la deglución y la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, principalmente van a ser, bueno, aquí está la fisiopatología, perdón. Lo que va a pasar con la laringomalacia es que durante la inspiración, las estructuras supraglóticas, es decir, principalmente epiglotis, cartílagos aritenoides y los pliegues aritenoepiglóticos, ahí les puse una imagen, la imagen de arriba ahí se puede visualizar, no van a mantener una apertura adecuada de la vía aérea y por lo tanto se va a colapsar. Es decir, normalmente al inspirar, la epiglotis, pues sabemos, se abre, los aritenoides hacen cierta apertura para que pueda haber un adecuado paso de aire y una adecuada permeabilidad de la vía aérea, y en este caso se va a colapsar por la falla neuromuscular que ya les mencioné anteriormente. Y pues entonces esto va a provocar la principal manifestación, que va a ser el estridor inspiratorio. Es decir, al inspirar, nosotros hacemos un cambio de presiones negativas que al hacer esto va a hacer que se colapse la parte de la supraglotis y entonces va a generar un ruido característico que es un estridor en inspiración, porque después hay otra patología que tiene estridor también en inspiración. Y esto va a empeorar cuando el paciente está en posición supina, cuando se alimenta o cuando llora. Y bueno, algo que se menciona es que se suele resolver entre los 12 y los 18 meses de edad. Entonces, tal vez porque ya posteriormente hay una maduración de estas vías nerviosas y por esto ya se puede llevar adecuadamente. Otros síntomas asociados es tos, asfixia o bueno, he visto que regurgitación, o sea, es decir, como que no se puede alimentar adecuadamente y normalmente se puede sospechar de esto también si el neonato es muy lento al alimentarse, es decir, no se alimenta normalmente, sino como que vemos que tarda más, puede ser por esto. El diagnóstico, pues principalmente va a ser a través de una laringoscopía flexible. Para este procedimiento lo que se hace es que se va a introducir un laringoscopio, principalmente por vía transnasal. Y algo importante también de este procedimiento es que no se va a realizar bajo anestesia, porque el uso de anestesia va a alterar el movimiento de estas vías aéreas, entonces no se va a poder ver realmente cómo se está comportando. Entonces no se usa anestesia y se usa laringoscopía transnasal, que no va a ser, sí va a ser algo molesta, pero no va a ser dolorosa. Y la finalidad de esto es observar los movimientos de la supraglotis durante la respiración, o sea, durante el ciclo respiratorio, inspiración, expiración, se va a poder ver si hay un colapso o no. Y entonces lo vamos a confirmar porque a la hora de inspirar vamos a ver que se colapsa principalmente la epiglotis. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve este estudio. Vemos que en expiración, pues obviamente como
el aire está saliendo, sea es presión positiva, no hay un colapso porque pues fisiológicamente pues no habría ningún colapso, el aire está saliendo normal, pero en inspiración aquí podemos ver en la imagen cómo se está colapsando. Y esto va a hacer que se provoque el ruido, el estridor laringio que ya les había mencionado anteriormente. El tratamiento, pues principalmente va a ser al alimentar a estos pacientes, se va a recomendar que principalmente se alimenten con fórmula, para nosotros esta fórmula hacerla menos líquida. Entonces, al ser menos líquida, va a ser más fácil tal vez de que se pueda alimentar y no va a provocar tantas, o bueno, se disminuye el riesgo de una broncoaspiración. Y también se recomienda que esté en una posición vertical mientras se alimenta y que se vaya alimentando lentamente, con pausas. También se puede administrar tratamiento para el reflujo. Ya ven que les dije que era muy común que se asociara a reflujo gastroesofágico. Y entonces esto va a evitar igual el daño a estas estructuras, a la supraglotis. Y pues un tratamiento quirúrgico es la supraglotoplastía, que es una cirugía en la cual se va a modificar pues la anatomía de esa laringe, de esa supraglotis, y pues para evitar este colapso y que la vía aérea pueda estar permeable. Se dividen los pliegues aritenoepiglóticos o se hace ahí alguna modificación para poder hacer permeable esta vía aérea. Y aquí tenemos una imagen de cómo es esta cirugía. En la imagen A podemos ver cómo el colapso permite que el paso de aire sea muy pequeño. Y entonces ya en la imagen B, ya que se hizo la cirugía, pues vemos que el espacio por donde va a pasar el aire pues es mayor y por lo tanto esto va a mejorar los síntomas y el pronóstico de este paciente. La mayoría de los pacientes con laringomalacia leve a moderada pues pueden tener un buen pronóstico, es decir, solo con observación cuidadosa, que no tengan alguna complicación, tratando, por ejemplo, la alimentación que ya les había mencionado. Con esto, que es el tratamiento conservador, se puede aliviar y raramente va a persistir a más de, después de los 2 años de edad, como les dije, entre los 12 y los 18 meses de edad se va a corregir. Entonces, si es leve moderada, no hay mayor complicación. Pero si es más grave, que es un porcentaje menor de pacientes, obviamente, del 5 al 20%, con una cirugía, pues van a tener alivio y pues estas cirugías son exitosas al 95% de las veces. Entonces, la cirugía es también muy efectiva. Luego vamos a pasar a parálisis laringea, que ya es a nivel de la glotis. Esta se define como la incapacidad de mover las cuerdas vocales, lo cual va a provocar que se va a afectar la respiración y la fonación. Ahorita vamos a ver cómo está eso la fonación. Y esto puede ser igual unilateral o bilateral. Es la segunda malformación congénita más común de la laringe, con un y un porcentaje de ellos, del 30 al 62%, son casos bilaterales. Es decir, dice que, o sea, suele ser más común. Y los que tienen parálisis bilateral tienen una recuperación espontánea del 48 al 62%. Se suele asociar también con otras malformaciones del sistema nervioso, como mielomeningocele e hidrocefalia. Es decir, esto también es muy raro que la encontremos aislada, va a ir asociada con otros. Etiología, pues va a ser en la parálisis bilateral, normalmente es la congénita, o sea, es muy raro encontrar que la congénita sea unilateral, es más común que sea bilateral, y esto se ha mencionado por 2 diferentes etiologías.
Una, pues es idiopática, es decir, no se sabe qué la causó, qué causa esa falta de movilidad de las cuerdas vocales. Y la otra es secundaria a un problema neurológico, por eso les dije que se relacionaba a otras cuestiones neurológicas. Por ejemplo, la malformación de Arnold-Chiari, que esta es como una malformación en la cual el cráneo no permite que el cerebro crezca adecuadamente y va a haber una compresión, principalmente a nivel de piso de cráneo, y se van a afectar ciertos nervios, cierta inervación que ahorita vamos a ver más a detalle. También la hidrocefalia, mielomeningocele, parálisis cerebral por hipoxia. Y también hay otras causas que no son neurológicas que se han relacionado, que son cardiovasculares o mediastinales. Y al final, todas estas causas van a converger en que hay un daño a la inervación laríngea, principalmente a los laringios superiores y a los laringios recurrentes. Más común a los laringios recurrentes. Ahorita vamos a verle un poquito más de esta inervación. Y normalmente la unilateral pues es adquirida y esta es provocada por algún traumatismo, por ejemplo a la hora de reanimación neonatal, que a la hora de intubar se cause algún daño, o por alguna neoplasia también es común. Aquí vamos a recordar un poco la inervación de la laringe, perdón. Tenemos que el nervio laringio, espérenme. Los nervios laringeos recurrentes, aquí a lo que les decía que son los más importantes para esta patología, ya que estos van a inervar a los músculos intrínsecos de la laringe, menos al cricotiroideo. Y algo importante de estos nervios laringeos recurrentes es su trayecto, es decir, salen del ganglio vago y su recorrido podemos ver que va bajando, por ejemplo, en el vago izquierdo, va bajando, y a nivel del arco aórtico y de donde está ahora el ligamento arterioso, por ahí, por en medio va a pasar y va a subir para regresar a la laringe. Entonces, alguna causa de alguna patología o algo que esté obstruyendo a nivel mediastinal podría estar dañando este nervio y por lo tanto la inervación de estos músculos va a permitir o no va a permitir la movilidad adecuada de la laringe, de las cuerdas vocales, y por lo tanto se va a ver afectada la fonación y la respiración. Y el nervio recurrente derecho, pues igual hace lo mismo de regresar, pero regresa a nivel o por debajo de la arteria subclavia derecha. Y igual cualquier patología o algo que pueda comprimir este nervio podría dañar la inervación motora y por lo tanto que no se lleve a un adecuado movimiento de estos pliegues vocales. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda a explicar la fisiopatología muy bien. Tenemos que la primera columna es sin parálisis, es decir, es la normal. La segunda columna es la parálisis unilateral y la tercera es la bilateral. Entonces, al respirar, normalmente vemos cómo se abre los ligamentos vocales para que pueda pasar el aire. Pero al haber una parálisis bilateral, que es la que ahorita más nos va a importar, esa luz por donde pasa el aire es mucho menor, ahí podemos ver. Entonces, esto va a ser lo que va a provocar los síntomas respiratorios, porque no está pasando el adecuado aire y por lo tanto se puede presentar como una dificultad respiratoria. Y si la parálisis es nada más unilateral, el compromiso o los problemas respiratorios no van a ser tan grandes. Pero ahora viéndolo del lado de la fonación, que es las filas de abajo, en la fonación normal, pues sabemos que los pliegues vocales están juntos y están vibrando y esto va a generar diferentes frecuencias que van a ser diferentes ondas, a diferentes frecuencias que van a ser los sonidos. Pero si hay una parálisis unilateral, una de las cuerdas no se va a poder mover, no va a poder vibrar y va a estar como retraída, se puede ver.
y entonces no van a tener un adecuado contacto estas dos cuerdas vocales y por lo tanto la, la fonación, o bueno, va a haber disfonía, porque no puede haber una adecuada fonación, pero la respiración pues es adecuada, la ventilación. Y en el caso de la bilateral, la fonación va a ser más adecuada, es decir, no se va a presentar muy comúnmente disfonía, porque las cuerdas pueden estar un poco más unidas, es decir, sí va a ser difícil que se puedan mover, pero al estar más unidas es más fácil que haya fonación. Entonces aquí vamos a ver la diferencia de cuadros clínicos entre una y otra. La bilateral, pues se va a presentar como disnea, como estridor inspiratorio. En este caso es inspiratorio porque el aire no puede pasar adecuadamente en inspiración porque la luz está disminuida. Cianosis por una inadecuada, o bueno, sería por una inadecuada oxigenación, por una inadecuada oxigenación. Apnea, escasa disfonía, que es lo que les mencionaba, y el llanto va a ser normal. Esto va a ser una urgencia. La bilateral es otra urgencia neonatal. En cambio, la unilateral puede pasar desapercibida, ya que la otra cuerda suele compensar, es decir, después de un tiempo, la otra cuerda se va a ir acercando más y más y más a la cuerda que está inmóvil, y esto va a hacer que se pueda compensar un poco. Entonces, se va a producir un estridor leve, ya que la obstrucción es menor, disfonía, que va a ser muy común al inicio, llanto débil, tos y dificultades para deglutir. El diagnóstico pues va a ser igual al anterior, va a ser a través de una laringoscopía flexible, por vía transnasal, con el paciente despierto y sin uso de anestesia. E igual lo que vamos a ver pues va a ser cómo es el movimiento de esas cuerdas vocales durante la respiración, durante la inspiración y la expiración, y cómo es durante la fonación. Y ya con esto vamos a comprobar si es unilateral, si es bilateral. Y bueno, ese es como el diagnóstico, el estudio diagnóstico principal. Y otro estudio que se puede utilizar es una tomografía, una resonancia magnética, que nos van a ayudar a ver más como los tractos nerviosos, para ver el trayecto de los nervios y poder entender a lo mejor dónde está la causa, si un nervio laringio está comprimido por, no sé, por cualquier cosa, por alguna otra cuestión, por alguna, no sé, neoplasia o algo así, entonces se puede ver que el nervio está obstruido y tal vez reparar eso va a ayudar a que regrese la movilidad. Y bueno, el tratamiento, ambas van a ser tratadas de manera conservadora, de ser posible, es decir, solo con observación cuidadosa. La unidad lateral, que tenga síntomas leves, pues se va a esperar que mejore con el tiempo y con el crecimiento, es decir, con pues esta compensación de la que les hablaba. La bilateral, si tiene síntomas leves, pues va a haber una observación cuidadosa en el hospital y se va a estar vigilando que no esté desaturando el paciente por varias semanas, y entonces si es seguro mandarlo a su casa, se puede ir a su casa, sí. Pero si es bilateral y los síntomas son muy graves, lo que se puede utilizar o lo que se puede requerir como procedimiento de urgencia es una traqueotomía, o como cirugía, pues se puede utilizar la cirugía laringia, que va a ayudar a que hay diferentes tipos de cirugía laringia, pero va a ayudar a que se aumente la luz de la glotis y con esto la ventilación va a ser adecuada. Y bueno, por último de estas malformaciones está la estenosis subglótica a nivel de la subglotis, obviamente. Y pues bueno, esta se define como un estrechamiento. Esta es algo diferente a las anteriores. Las anteriores eran un poco parecidas, pero esto es algo diferente, ya que esta se va a definir como el estrechamiento del diámetro del cartílago cricoides menor a 4 milímetros en neonatos. Es decir, que el cricoides mide de diámetro menos de 4 milímetros en neonatos a término y menos de 3 milímetros
en neonatos a pretérmino. Este estrechamiento puede ser causado por una entidad membranosa o cartilaginosa y puede ser desde muy leve, una obstrucción muy pequeñita que no va a tener mayores complicaciones, a una obstrucción ya muy grave o incluso una atresia del cartílago cricoides. Como epidemiología, pues es la tercera malformación congénita de laringe más común y es la causa más común de traqueotomía en neonatos. Esto es pues, importante saberlo. Se va a asociar a otros síndromes. Esta también es medio difícil que sea como aislada. Generalmente va a estar asociada con trisomía 21, con síndrome de Charge, que fue el que ya vimos, o con alguna de lesión. Se menciona de lesión del 22q11. Y pues bueno, esta es la segunda causa de estridor, o la segunda causa más común de estridor en neonatos. La etiología, pues bueno, el cartílago cricoides, como sabemos, deriva del sexto arco branquial. Y la recanalización de la vía aérea en esta zona, es decir, la permeabilidad en esta zona, es aproximadamente la 10ª semana de gestación. Un defecto en este proceso, en esta recanalización, puede provocar puede provocar la estenosis subglótica, es decir, no hay una adecuada perforación del cartílago cricoides. Y la fisiopatología pues es también sencilla. Al disminuir el diámetro de la vía aérea, porque hay una obstrucción en el diámetro del cartílago cricoides, el flujo de aire va a disminuir, el flujo de aire que va a las vías aéreas inferiores, y por lo tanto la cantidad de oxígeno va a disminuir. Dependiendo de la gravedad de esta obstrucción, van a haber diferentes manifestaciones, es decir, puede ser... Perdón que te interrumpa en tu clase, nada más Sí. para comentarte de que tengo que dar informes ahorita, entonces me interrumpiría. Sí. ¿Qué podemos hacer? El lunes vamos a tener clase, ¿no? También, de enterocolitis. Sí. Sí, doctora. ¿Cómo cuánto nos falta para acabar esta clase? Porque todavía es extensa, nada más hay que sintetizarlo un poquito más, ¿no? Porque son muchos temas, nada más los puntos claros, ahora sí, porque es muy alto, o sea, es que nos apachurraron muchos temas en una clase. Entonces, nada más para que la resuman un poquito más, y la veríamos antes de enterocolitis. Okay. ¿Qué día sería el lunes a las 12? Sí, doctora. Y de 12 a 1, ¿les parece que veamos, que diga de 1 a 2, que terminemos esta clase, por favor, ¿no? O puede ser al revés, iniciemos con esta clase y de 1 a 2 veamos la otra clase para que también la resuman, para que la vayamos terminando en 1 hora, ¿no? Por favor, porque ya tengo que ir a dar informes y lo siento, no quiero dejarlos, pero no me da tiempo. Nos vemos, doctores, hasta luego. Está bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buen día. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Vamos a comer. Adiós. Estudiar. Adiós. Ay, yo bien feliz.